Nunca quise abrir su cajón. Solo buscaba una manta. Todavía recuerdo el polvo en el ventilador de caja. La forma en que zumbaba irregularmente en la esquina de la habitación de invitados de mi hermana. Ese pequeño apartamento olía a sábanas suavizantes y limpiador de limón en aerosol. Tenía 26 años y todo en mi vida se había derrumbado de golpe. Mi trabajo se había ido. Mi novia y prometida, de hecho, había terminado las cosas de la nada. Aaron fue el único que me dijo que podía quedarme con ella un tiempo hasta que resolviera las cosas. Tenía buenas intenciones. Siempre las tiene. Pero estar en esa habitación, rodeada de sus mantas cuidadosamente dobladas y perchas de armario codificadas por colores, me sentí como un fantasma en la vida de otra persona. Empezó con un resfriado. Estaba buscando una manta extra o algo así. Debía de ser noviembre. La calefacción en ese lugar apenas funcionaba. Abrí el cajón inferior de su cómoda. No estaba tratando de husmear. Pero fue entonces cuando los vi. Bragas, docenas de ellas, cuidadosamente dobladas en filas, coral brillante, menta suave, encaje negro y un par justo al frente, de un color lavanda pálido con delicadas costuras florales cerca de la cintura. Corte alto, nylon elástico. Las toqué antes de... Ni siquiera me di cuenta de lo que hacía. Y me quedé allí parada. Ojalá pudiera explicar cómo me sentí en ese momento. Ni perversión, ni siquiera excitación, en realidad, más como quietud. Como si todo mi mente se hubiera calmado por un segundo. Mi pulgar rozó la tela de nuevo. Ligera y sedosa. Las levanté casi esperando que se desvanecieran como algo de un sueño. No sé qué me pasó. Cerré la puerta rápidamente como si hubiera cometido algún delito. Me quedé allí sola en su habitación, con la cara ardiendo. Me dije a mí misma que era solo curiosidad. Me dije a mí misma que estaba estresada, cansada, sin pensar con claridad. Esa noche estuve despierta durante horas, con el cuerpo zumbando de culpa, recordando con las manos cómo se había sentido la tela. A la mañana siguiente, la evité, comí cereales en silencio, no la miré a los ojos cuando me dijo, no olvides sacar la basura hoy. No olvidé las bragas, y definitivamente no olvidé la sensación. Tardé 3 días más en volver. Me repetía que era una casualidad, que no era ese tipo de persona, sea lo que sea que eso signifique. Salí a caminar solo para despejarme. Solicité trabajos que no quería. Ayudé a Aaron a subir la compra del coche. Hice todo lo posible por sentirme normal. Pero cada noche, el recuerdo volvía sigilosamente. El color de esa pera lavanda. Lo increíblemente suaves que se sentían. Ni siquiera era sexual. O tal vez lo era de una manera que no sabía cómo explicar. Era una sensación reconfortante, como deslizarme en la piel de otra persona por un minuto. Volví el jueves siguiente. Acababa de irse a trabajar. Es higienista dental, así que su horario siempre era apretado y predecible. Esperé 30 minutos antes de volver a abrir el cajón. Todavía estaban allí. La misma fila, los mismos pliegues impecables. Saqué los lavanda lentamente, como si fueran a romperse. Me temblaban las manos cuando me bajé los vaqueros y me los puse. El nylon estaba fresco al principio, y luego se aferró suave, sin peso. Miré hacia abajo y vi la curva de la tela sobre mis caderas. No me quedaba perfecto, pero me quedaba lo suficiente. Me senté en el borde de su cama, con la cara entre las manos, el corazón acelerado como si hubiera corrido 5 manzanas. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada. Tal vez 1 minuto, tal vez 10. Una parte de mí esperaba sentir asco, sentirme mal, pero no lo hice. Me sentí en silencio. No sé otra palabra para ello. Me prometí a mí misma que no lo volvería a hacer. Solo una vez, solo esta para sacármelo de la cabeza. Los doblé exactamente como los encontré. Cada pliegue, cada borde, cerré el cajón, salí de la habitación. Pero la mentira no duró ni una semana. La segunda vez, los usé más tiempo. Los combiné con una camisola blanca fina que encontré colgada en su armario. Tenía un pequeño desgarrón en el tirante y olía ligeramente a su loción de vainilla. Recuerdo estar de pie frente a su espejo, observándome, sin posar, sin fantasear, simplemente. Parecía que intentaba comprender algo que llevaba mucho tiempo enterrado en mí. No me sentía mujer. Tampoco hombre. Me sentía yo misma, desnuda, con los brazos al descubierto, expuesta. El miedo siempre llegaba después. La culpa me golpeaba en cuanto me quitaba la ropa. Me frotaba las manos como si estuviera borrando alguna prueba, aunque no hubiera dejado rastro. Caminaba de un lado a otro, pensaba demasiado. Empecé a revisar el cajón obsesivamente para asegurarme de que nada estuviera fuera de lugar. Tenía miedo de que ella lo supiera, de que me viera diferente, de que dijera algo. No lo hizo, todavía no.
Pero su cesto de la ropa sucia estaba justo al lado de la cómoda. Y a veces dejaba un par nuevo encima para que se secara. Un tanga de encaje negro, un bralete azul pálido. Una vez una falda tirada allí como cebo, o una trampa, o tal vez solo ropa sucia. Empecé a querer más. Es extraño lo rápido que algo secreto se vuelve rutina. Al principio, solo me vestía cuando estaba segura de que Aarón se había ido. De verdad. La veía coger las llaves del coche, escuchar la puerta del garaje, contar hasta 60 después de que el motor se apagara. Luego me movía rápido, practicaba. Empecé a aprender su ritmo. Lunes y jueves, ella trabajaba hasta las 6:30. Los martes, iba al gimnasio después del trabajo. Los viernes, iba directa a casa de Kyle, su novio. Eso significaba que tenía 1 hora, a veces 2, suficiente para entrar y salir sin dejar rastro. La rutina se convirtió en una especie de baile. Abrir el cajón, elegir con cuidado. A veces el par la banda otra vez, pero a menudo un tanga rosa claro o calzoncillos de algodón suave con pequeños bordes festoneados. Prestaba mucha atención a dónde estaban doblados, donde se alineaban las costuras. Luego estaban los tops, las camisolas, la vieja camiseta de tirantes con el tirante roto. Más tarde me atreví. Un sujetador deportivo color melocotón que olía ligeramente a su perfume. Descubrí cómo abrocharlo lentamente al revés y alrededor de mi frente, luego girarlo hacia atrás como la había visto hacer a través de la rendija de la puerta del baño años atrás, cuando aún vivíamos los dos en casa. No lo consideré un robo. En realidad, no. Me dije a mí misma que no estaba lastimando a nadie. No estaba arruinando la ropa. Los devolví exactamente donde los encontré. Nunca se trató de que me atraparan. Dios, no. Me aterraba que me descubrieran. Tenía pesadillas con ella irrumpiendo, con la cara retorcida de asco, contándome. Mamá, o peor aún, no decir nada en absoluto. Pero aún así, practicaba. Practicaba caminar con sus tacones beige, no los altos, solo los modestos de 2 pulgadas que usaba para las entrevistas. Al principio me tambaleaba un poco, pero mejoré. Caminé por el pasillo despacio, deliberadamente, los brazos abajo, el pecho hacia afuera, las caderas suaves. Una vez intenté subir la cremallera de un vestido de verano azul pálido con un pequeño lazo en la espalda. No me quedaba perfecto, pero lo hice funcionar. Me paré frente a su espejo, el largo barato de Target. Ella se apoyó en la pared y simplemente se miró, sin siquiera posar, solo allí parada viéndome, no como otra persona, sino de alguna manera más yo de lo que nunca me vi con mi propia ropa. Entonces entraba en pánico. Me quitaba todo, lo tiraba de vuelta al cajón o al cesto de la ropa, revisaba 3 veces si tenía pelusa, pelos, arrugas. A veces limpiaba el espejo como un fantasma, borrando mi propio reflejo. La culpa nunca se fue realmente, pero comencé a necesitarla. No la culpa, sino la calma que la precedió. Ese breve y perfecto momento frente al espejo cuando sentí que mi piel encajaba a la perfección. No podía decírselo a Aarón, claro que no. Pero empecé a notar que me observaba con más atención. Solo pequeñas miradas cuando hacía los platos o cuando nos cruzábamos en el pasillo, como si me estuviera observando, como si algo no cuadrara. Aún así, no dijo ni una palabra. Y yo seguía vistiéndome como si no pudiera parar. No se trataba de estar guapa. Se trataba de no inmutarme al verme. Era miércoles, a primera hora de la tarde, a finales de noviembre. Uno de esos días grises y pesados en los que el cielo parece contener la respiración. Aarón me había escrito diciendo que iba a tomar algo con sus compañeros de trabajo, y mi primer pensamiento antes de responder fue, ya tendré tiempo. Odiaba esa parte de mí, la que no lo dudaba, pero le respondí, genial. Que te diviertas. Y apenas esperé 10 minutos antes de ir a su habitación. Las bragas lavanda de nuevo. Ni siquiera porque fueran mis favoritas, aunque quizás sí, sino porque me parecían un comienzo. Me resultaban familiares, fáciles de poner, no demasiado apretadas. Esta vez elegí un bralete gris pálido, uno de esos suaves sin aros, con la elasticidad justa para sujetarme el pecho sin apretar. Tenía un pequeño lazo en el centro que me hizo reflexionar. Luego la falda. Dios mío, ni siquiera sé por qué la elegí. Era más corta que cualquier otra prenda que me hubiera probado antes. Algodón ligero, desteñido. Estampado de rosas con una cremallera un poco rígida. Me tomó 2 intentos subirla por encima de mis caderas. Cuando finalmente se cerró, exhalé como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Me paré frente a su espejo. Durante los primeros segundos, hice lo que siempre hacía. Me quedé mirando, con las manos a los costados, medio esperando a que la vergüenza me hiciera efecto. Pero no llegó. Incliné la cabeza,
Observé la suave forma de la falda, la línea plana de mi pecho bajo el bralete. Mis rodillas se veían extrañas. Mis piernas estaban demasiado peludas. Mi estómago se hinchó un poco, pero mi cara no parecía asustada. Y eso me asustó porque por una vez no parecía alguien jugando a disfrazarse. Parecía alguien tratando de ser honesta. Me senté en el borde de su cama, alisando la falda debajo de mí, y simplemente me senté durante unos 20 minutos. La habitación estaba en silencio excepto por el viento contra las ventanas. Mi corazón no estaba acelerado esta vez. Mis manos no estaban sudando. Me sentí presente, no exactamente segura, pero sí arraigada, como si pudiera respirar más profundamente con esa ropa que con mis propios vaqueros y sudadera. Y entonces la culpa me invadió como siempre. Me levanté rápidamente, bajé la cremallera de la falda, tiré las bragas y bralete en la pila de ropa sucia, sabiendo que lo había lavado y quizá notó que algo no encajaba. Quizá no. Me lavé la cara, me volví a poner la sudadera y volví a mirarme en el reflejo. Parecía cansado. Parecía vacío, como si acabara de despedirse de alguien a quien no debía amar. Volví a mi habitación y estuve horas mirando el móvil sin leer nada. Aarón llegó tarde, un poco achispado, riéndose al teléfono. Ella asomó la cabeza para despedirse. ¿Estás bien?, preguntó, entrecerrando los ojos. ¿Te ves pálida? Estoy bien, mentí. Asintió y dejó la puerta entreabierta. Y durante todo el rato, no podía dejar de pensar en la chica del espejo que ni se inmutó. Pensé que tenía tiempo de volver a cambiarme, pero el timbre de la secadora sonó antes de tiempo y Aarón entró antes de que pudiera esconder las bragas. Se suponía que ese viernes sería como cualquier otro. Aarón se había ido al trabajo con su habitual prisa, con una tostada seca en una mano y las llaves en la otra, gritando por encima del hombro: «No olvides cambiar la ropa». Asentí sin levantar la vista del café. El plan estaba decidido. Tenía el apartamento para mí sola durante unas horas. Ella había tirado media carga de... Metí las prendas delicadas en la lavadora antes de dejar los bralets, las camisolas y un par de faldas. Fui yo quien las metió en la secadora. Debería haberlo pensado mejor. Esperé hasta que el suave ruido metálico de la secadora se convirtió en ruido de fondo, como un ruido blanco en mi cabeza. Fue entonces cuando entré en su habitación. No sé por qué ese día se sintió diferente. Tal vez fuera la ropa, fresca y cálida, recién salida de la lavadora. Tal vez fuera porque olía a su detergente, el tipo limpio y floral que siempre compraba al por mayor. Elegí un tanga de algodón blanco y un sujetador deportivo rosa suave con un pequeño corazón bordado en la banda. Se lo había visto antes debajo de una de esas grandes sudaderas grises que siempre usaba en el apartamento. El sujetador apenas me cruzaba el pecho, pero me lo puse. Luego me probé la falda, la azul, corta, de tela de jersey suave. Me ceñía la cintura más de lo que esperaba. Me paré frente a su espejo y respiré hondo. Y entonces fue cuando la secadora vibró. Me sobresalté, no porque sonó, sino porque sonó antes de tiempo. 15 minutos antes, quizá más. Me quedé paralizada. Y entonces oí que se abría la puerta. Entré en pánico. No solo mentalmente, pánico en todo el cuerpo. Tiré de la falda hacia abajo, intenté quitarme el sujetador sin romperlo, pero se me pegaba caliente, ligeramente húmedo de mi piel. Estaba en medias, con el pelo alborotado, sin un calcetín cuando Aarón entró en su habitación. Se detuvo, no dijo nada, simplemente se quedó allí parada con el cesto de la ropa sucia en equilibrio sobre su cadera. No sé quién parecía más sorprendida, ella o yo. Las bragas todavía estaban puestas. El tirante del sujetador estaba enroscado alrededor de mi brazo izquierdo. Simplemente nos miramos el uno al otro. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Creo que intenté explicar o disculparme, pero las palabras se atascaron en algún lugar de mi garganta. Parpadeó lentamente. Dejó el cesto. Pensé que trabajarías hasta tarde, murmuré, mi voz apenas era mía. Volví a la hora del almuerzo, dijo rotundamente. Olvidé mi cargador. Silencio. No podía mirarla a los ojos. Bajé la mirada a la falda tirada a mis pies, a mis piernas desnudas, a las bragas que se me pegaban como si no quisieran soltarse. Retrocedió, no con enojo, sino con cuidado, como si quisiera dejar espacio para que el momento existiera. Te doy un minuto, dijo, y luego se giró silenciosamente cerrando la puerta tras ella. Sin gritos, sin acusaciones, ¿qué demonios te pasa? Solo su voz, tranquila y legible. Pero su silencio dolió más que gritar. Habría sido más fácil si hubiera gritado. No salí de esa habitación durante horas. Me quedé sentada en su cama, todavía medio vestida, mirando la puerta cerrada como si fuera una especie de juicio final. Me temblaban las manos. No podía pensar con claridad.
Sentía la piel demasiado tirante, como si todo lo que era, todo lo que había mantenido oculto con tanto cuidado, hubiera salido a la luz. Finalmente me vestí, esta vez mi ropa. Vaqueros holgados, la sudadera con el cordón deshilachado. Doblé todo lo que me había puesto con demasiado cuidado, probablemente como una ofrenda de paz. Incluso alisé el tirante retorcido del sujetador y lo coloqué con cuidado sobre la pila de ropa sucia como si eso pudiera borrar lo sucedido. No lo hizo. No la oí llegar del trabajo esa noche. Me quedé en mi habitación, fingí revisar mi teléfono, cené una barra de granola porque la idea de ir a la cocina me revolvía el estómago. Cada sonido en el apartamento se sentía ruidoso. Cada armario, cada paso. No tocó ni envió mensajes. A la mañana siguiente, me desperté temprano y me senté en el sofá como si nada había sucedido, como si tal vez pudiera ganarle el silencio y que todo volviera a la normalidad. Salió de su habitación sobre las 9, con una de esas camisas de franela enormes con las que dormía. Su pelo estaba hecho un desastre. Su rostro no decía nada. «Buenos días», dije, intentando sonar despreocupado. Ella asintió. «Buenos días». Eso fue todo. Preparó café. Serví cereales. Nos movimos como fantasmas, como desconocidos con el mismo apellido. Casi dije algo. «Lo siento». O por favor, no se lo digas a nadie o no sé por qué lo hago. Pero las palabras se me quedaron grabadas de nuevo, pesadas en el pecho. El silencio entre nosotras era fuerte, pero no tajante, solo hueco. Pensé que tal vez me odiaba, o peor aún, que tal vez no le importaba en absoluto. Esa idea me pesaba, más que la culpa. Durante días, no hablamos de ello. Ni una sola indirecta. No mencionó las bragas, ni la falda. Mantenía el cajón cerrado como siempre. Pero una mañana, noté que el sujetador deportivo rosa, el que había usado, estaba doblado de nuevo en su lugar. Limpio, planchado, no tirado. Y no sabía qué pensar de eso. Algunas noches me quedaba despierta preguntándome si esperaba que dijera algo. Si esperaba una confesión, una promesa, una etiqueta, pero no llegó nada. Comimos juntos de nuevo. Con el tiempo, me preguntaba por mi búsqueda de trabajo. Yo le preguntaba si Kyle seguía siendo un imbécil. Volvieron a aparecer pequeños fragmentos de normalidad. Pero debajo, había un peso suave e innegable, como si ambos hubiéramos acordado no tocar ni un moretón. No dijo nada, y yo tampoco. Habían pasado casi 2 semanas desde que Aaron me sorprendió. No habíamos dicho ni una palabra al respecto desde entonces. La vida seguía adelante, extrañamente normal, pero con una fina capa de algo no dicho aferrándose a cada habitación. Ella no cambió su forma de actuar conmigo. Nada de comentarios pasivo-agresivos, nada de reglas repentinas, pero tampoco ningún reconocimiento. Creo que esa parte fue la que más me confundió. Una noche, estábamos los dos en el sofá. Estaban dando una serie de crímenes reales, algo que medio vimos, medio ojeamos. Aaron tenía una manta sobre sus rodillas. Yo estaba bebiendo una taza de té que realmente no quería. El silencio entre nosotros se había suavizado últimamente. Ya no sentía tensión. Solo ojos fijos en la pantalla. Parpadeé. ¿Qué? ¿La ropa que llevabas puesta? Dijo, sin mirarme. Me lavé. Todo por si te lo preguntabas. Pensé que no lo volverías a dejar sucio. Abrí la boca, la cerré. Se me secó la garganta. No tienes que explicarlo, añadió rápidamente. Solo no quería que pensaras que me iba a poner histérica ni nada. No sabía qué decir. Sentía el pecho demasiado lleno, como si decía algo incorrecto, me fuera a desmoronar ahí mismo. Finalmente me miró. Supongo que solo intento entenderlo. Eso es todo, dijo en voz más baja. ¿Es algo fetichista? No, dije demasiado rápido, luego más suave. No lo creo. Asintió lentamente, apretando más la manta. Vale, no tienes que contarme más si no quieres. Me quedé mirando el vapor que salía de mi té. Me temblaban las manos de nuevo. Ese viejo temblor familiar. El mismo que tenía cuando me puse su ropa. El mismo que tenía cuando me atrapó. Simplemente me tranquiliza, dije finalmente. Menos atrapado. No dijo nada, solo asintió levemente, como si lo hubiera entendido de una manera que no esperaba. Luego se levantó y caminó hacia el pasillo. Antes de acostarse, se detuvo y miró hacia atrás. No voy a tirar nada. Solo sé. Cuidado con los tirantes. Algunos de esos bralets son viejos. Y entonces se fue. Esa noche, no dormí mucho. No por miedo, sino porque algo en mí había cambiado. Sus palabras habían sido simples, suaves, pero impactaron más profundamente que cualquier sermón. No dijo que estaba bien. No dijo que lo aceptara, pero dijo basta.
Después de esa noche en el sofá, las cosas no fueron tensas entre nosotros. No exactamente, pero tampoco fueron fáciles. Aaron había sido más amable de lo que esperaba, tal vez más de lo que merecía, pero ahora había un espacio diferente entre nosotros. No frío, solo cauteloso. Dejó de doblar la ropa en la sala. Lo noté al principio el sábado siguiente. Normalmente tiraba todo en el sofá, lo ordenaba mientras veía la televisión, me lanzaba calcetines para combinar, pero ahora lo guardaba en su habitación, cerraba la puerta tras ella. Nunca pregunté por qué. Seguimos hablando, seguimos bromeando, seguimos pasándonos tazas de café y compartiendo la compra. Pero debajo de todo eso, había una silenciosa conciencia de que estábamos evitando algo. Como si ambos estuviéramos evitando con cuidado una grieta en el suelo, temerosos de que se extendiera así. Bajé la mirada demasiado tiempo. Dejé de vestirme durante un tiempo, quizá una semana, quizá 10 días. Perdí la cuenta. Me dije a mí misma que le estaba dando espacio, mostrándole respeto. Pero la verdad era que no sabía cómo volver a él. No sin que ella lo supiera. El espejo se sentía menos como una ventana y más como un foco ahora. Como si no pudiera verme sin oír su voz de fondo. Aunque no me había juzgado, aunque había sido cuidadosa, incluso amable, todavía sentía que había roto algo. Pero el impulso no desapareció. Una noche, después de que Aaron saliera con Kyle, me encontré sentada al borde de mi cama, con las manos inquietas en mi regazo. Intenté leer, intenté ver una película. Nada se me pegó. Finalmente, me puse de pie, caminé por el pasillo y abrí la puerta. El cajón se sentía más pesado esta vez. Elegí despacio. Un par de calzoncillos suaves de algodón con ribete de encaje, azul pálido, doblados cuidadosamente en la parte de atrás, y una camiseta blanca suelta de tirantes delicados y pequeñas flores bordadas en el pecho. No los usé mucho tiempo, solo unos minutos. Ni siquiera me miré al espejo. Los doblé como a ella le gustaba. Los volví a poner exactamente donde estaban. ¿Pero la culpa se sentía? Esta vez era diferente. No más oscuro, solo más triste. Como si hubiera perdido algo, una parte del secreto que solía ser solo mío. Ahora nos pertenecía a ambos en silencio. Y no sabía si era una bendición o un lento dolor. No lo prohibió. No lo condonó. Simplemente puso un límite. Era domingo por la noche cuando finalmente lo volvió a mencionar. Estaba cortando verduras para la cena. Teníamos un acuerdo tácito. Yo cocinaba los domingos y ella se encargaba de los platos, algo pequeño. Pasta con ajo, tal vez, no lo recuerdo. Entró en la cocina descalza, sosteniendo su teléfono sin apretar en una mano, con el otro brazo alrededor de sí misma como si no supiera muy bien qué hacer con él. Necesito preguntarte algo, dijo, sin levantar la vista del suelo. Me quedé paralizado, con el cuchillo a media rebanada. Me miró y luego apartó la mirada. ¿Sigues, ya sabes, usando mis cosas? Dejé el cuchillo, me sequé las manos con una toalla, de repente consciente de cada latido. Sí, dije. No mucho. Solo a veces. Ella asintió con los labios apretados, sin enfadarse, ni siquiera sorprendida. Me imaginé. No habló durante unos segundos, simplemente se recostó contra el refrigerador y se cruzó de brazos. Luego lo dijo claro y suave. Simplemente no te lleves nada que no haya usado todavía. Cosas nuevas, ya sabes. Parpadeé. Vale. Sí, no lo haría. No lo he hecho. Lo sé, dijo con una leve sonrisa. Pero aún así, no había tensión en su voz. Ninguna acusación. Parecía más como si me estuviera pidiendo que respetara el límite invisible que ambas habíamos estado fingiendo que no existía, no un ultimátum, solo una línea suavemente dibujada en la arena. Y extrañamente, se sintió como una especie de ofrenda de paz. No hablamos de eso después de eso. Volvió a desplazarse por su teléfono como si la conversación nunca hubiera sucedido. Revolví el ajo demasiado tiempo y quemé el fondo de la sartén. Ella tampoco dijo nada sobre eso, pero algo en mí se aflojó esa noche. No había dicho que lo entendía. No había ofrecido un momento dramático de aceptación o profunda sabiduría fraternal. Pero había hecho espacio para ello. No todo, no sin condiciones, pero suficiente. Suficiente para no tener que fingir que no había sucedido. Suficiente para poder empezar a entenderlo sin sentir que estaba a un paso en falso de perder a la única persona que todavía estaba a mi lado. Todavía evitaba las cosas nuevas, las bolsas que traía de Target. Las prendas de encaje, me di cuenta, aún no habían tocado la secadora, pero las viejas bragas de algodón, las camisetas de tirantes desteñidas, las faldas suaves y desgastadas que guardaba en el fondo del armario, seguían allí, dobladas, todavía permitidas. Y de alguna manera, eso era suficiente. La vida seguía.
Conseguí un nuevo trabajo. Nada del otro mundo, solo trabajo administrativo, pero estable. Ahorré, encontré un estudio barato al otro lado de la ciudad. Aarón me ayudó a mudarme, cargó cajas, etiquetó todo como siempre hacía. Cocina, baño, cables sueltos que no tiré. Nunca lo dijo, pero creo que estaba orgullosa de mí por recuperarme. Nos despedimos con un abrazo en el estacionamiento. Me dijo que le enviara un mensaje de texto cuando llegara a casa. Dije que lo haría, pero no le dije que había metido en la pequeña bolsa con cremallera en el fondo de mi mochila. La del forro deshilachado. Dentro había algunas cosas dobladas. Una camisola vieja, un bralete desteñido y las mismas bragas lavanda de siempre. Los que empezaron todo, los que siempre uso. Hace tiempo que no los uso. Están guardados, ocultos, como siempre. Eran, aunque ahora en un cajón que es completamente mío. Todavía reviso la cerradura de la puerta de mi apartamento 3 veces antes de vestirme. Todavía me miro en el espejo como si estuviera esperando a que alguien entre. Aunque no hay nadie aquí, a veces veo mi reflejo y siento una especie de suavidad para la que no tengo palabras. Ni felicidad, ni siquiera consuelo. Solo una pausa como por ese segundo. Todo dentro de mí deja de luchar. Otras veces no puedo mirar en absoluto. Aarón y yo hablamos menos ahora. No por tensión, solo por la vida. Se mudó con Kyle, tiene un perro, comenzó a publicar menos en línea. Todavía pienso en escribirle a veces, no para hablar de esto, sino solo para preguntarle cómo está. A veces lo hago, a veces no. Nunca lo volvió a mencionar. Yo tampoco, pero pienso en esa noche. La que me miró a los ojos y me dijo que no tomara nada nuevo. Su voz no era fría, solo cansada, protectora. Tal vez de mí, tal vez de su ropa, tal vez de ambos. Y ese pequeño momento, esa bondad silenciosa y extraña, se ha quedado conmigo más que cualquier otra cosa. Todavía no sé qué significa nada de eso. No estoy lista para las etiquetas. No he salido. No sé si. Siempre lo será. Quizás esta parte de mí siempre permanecerá oculta, guardada en el fondo de un cajón, suave y secreta, y casi siempre silenciosa. Pero sé que no estoy sola, y eso cuenta.